Feliz sábado, feliz sábados. Ahora vamos a tener la porción más importante de la mañana, tarde ya mañana. Con el favor de Dios, mi hija Valentina va a tener un especial para la honra y gloria de Dios. Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque estamos aquí, Señor, en tu casa de oración, Señor. Te pido, Señor, que este himno sea un agrado para ti, Señor, y que te cante con gozo y alegría. En nombre de Jesús. Amén. Así es, va, como dice las notas, aunque piense el mundo entero que Jesús no vendrá, Él va a venir, lo creamos o no. Y este mundo ya culminando este año, que faltan 3 días para que se vaya el 2024, y cuando vayan a ver este video, pues ya han pasado 3 días del año, porque esto se va a dar hasta el siguiente sábado. Que Dios, una cosa sí es verdad, el mundo necesita de Jesús. Estos 3 días que faltan del año, ¿qué es lo que no sucedió en este año?
muchas cosas. Y todas ellas fueron malas noticias. El mundo, sus caos. Y pasado ya, cuando vayan a ver este video, 3 años, ¿qué ha cambiado? El mundo sigue siendo el mismo. El 2025 va a seguir con los mismos problemas con los que terminó el año 24. ¿Y por qué? ¿Y qué podemos hacer? Vamos ahora a las Escrituras para analizar cómo está el mundo, cómo termina el mundo y cómo empieza el mundo. Vamos a Romanos en el capítulo 1, versículo 1. Dice las Escrituras ahí en Romanos capítulo 1, versículo 1. Y antes de empezar, vamos a tener una oración para que el Espíritu del Señor nos guíe y podamos entender. Todo aquel que pueda, me acompañe de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo es tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este año que nos diste, que está por culminar, que nos has bendecido en gran manera, Señor. Benigno ha sido usted con nosotros, Padre eterno. Es necesario que este mundo conozca tu amor, Señor. Quizás este año muchas personas no conocieron de ti, pero quizás cuando miren este video, cuando empiecen el año, Señor, que propongan en su corazón conocerte para que usted cambie la vida de esa persona, o ese niño, o esa mujer, o ese hombre, o en ese hogar, Señor, que permitan la presencia de tu Hijo, Señor, que Él es el que nos guía a toda verdad. Te pedimos, Señor, que bendiga grandemente a los que están aquí con nosotros reunidos, Señor, y a los que nos van a ver, Señor, también, Señor, dales una doble bendición, Señor. Ayúdame, Señor, a dar tu mensaje en esta tarde, mañana, para que sea de bendición para aquellas personas, Señor. Ten misericordia de mí, Señor, y de los que estamos aquí, de los que están viendo, Señor. Y abre nuestro entendimiento para que podamos ver el amor que usted reflejó a través de su Hijo amado, Cristo Jesús, Señor. En Él pedimos tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El año termina así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo dice, ahí estamos en capítulo de Romanos, capítulo 1, versículo 1. En este capítulo 1, Pablo explica y relata que en él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y todos los años terminamos con esta oración y todos los años empezamos con esta oración. Jesús haciéndole el llamado al ser humano. Porque el ser humano, vemos en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
de modo que no tenemos excusa. Tenemos como dice aquí el apóstol Pablo, dice que una cosa sí tenemos, y nuestros ojos lo podemos ver cada fin de año y cada comienzo de año, en el cual tenemos vida, respiramos. Pues aquí en los Estados Unidos, en esta época aquí donde yo estoy, está el invierno. En otros lados llueve mucho, pero todos están reunidos al final de año en casa. En esta semana el comercio se ha cerrado y todo el mundo, la mayor parte de la humanidad, están disfrutando de sus familiares que no han visto durante el año. Pero la pregunta es, en ese hogar, ¿es Jesús que está reinando en el final de año? ¿Es Jesús que está prevaleciendo en ese hogar? ¿O son las bebidas, o son las comidas, las fiestas que hay? ¿Cuál es la motivación que se reúnen en este fin de año la gente? Nuestra mayor motivación debería de ser ¿qué? El darle gracias a Dios por tenernos con vida y darnos un nuevo comienzo. Pero si aquella persona también terminó el año con problemas económicos, con problemas de salud, vemos también las noticias hoy en día no son buenas, muchos accidentes. Prácticamente ha sido para muchas familias tragedias, donde sus hijos, pues en Honduras hay muchas tragedias de automóviles, la gente anda ebria, bebiendo, se toman accidentes en automóviles, en motocicletas, y hubo tristeza en vez de alegría. Pues los que tuvieron alegría, gloria a Dios. Y los que tuvieron también tristeza, pues también gloria a Dios. Dios quiere en este nuevo comienzo de año que va a haber, que esa familia lo conozca. Que no sea engañado. Porque Dios dejó, como dice aquí la Escritura, en el versículo 20, por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Hoy en día, aunque no existiera la Biblia, la naturaleza testifica de que hay un creador. Aunque el hombre quiera decir que fue de la nada que se fundaron los cielos y la tierra, atestiguan que hay un creador. También en las vidas que nacen los niños, cómo esa criatura se forma dentro del vientre de la madre, que ese es verdaderamente un milagro. Y es Dios que escoge a esa criatura para que le sea testigo en esta vida. Hay otro pensamiento, que por medio de Cristo Jesús nosotros encontramos la verdad. Y la verdad nos hace libres y nos liberta de toda fábula y de toda filosofía humana inventada por el hombre. Sócrates y todos estos grandes pensadores, pues ellos murieron, pero sus pensamientos han quedado y siguen vivos porque el ser humano los copia y los vuelve a practicar. El único que no ha muerto, el único que murió y resucitó es Cristo Jesús. Y Él es el que nos ha dejado ¿qué? Las palabras escritas por medio de hombres que testificaron de Él, en el cual ellos afirman que en Jesús está la vida, que Jesús es el que puede restaurar cualquier situación en la que el ser humano se encuentre. Vamos a estudiar el estudio, porque tenemos que conocer este año quién es Jesús y quién es el reino de los cielos. En el Nuevo Testamento, y vamos a analizar, para todos los cristianos del Nuevo Testamento, que solo existe para ellos el Nuevo Testamento y desechan el Antiguo Testamento.
diciendo que el Antiguo Testamento ya es pasado y que fue clavado en la cruz. Un pensamiento donde han venido profesando muchos pensadores y han hecho de un evangelio pirata. El evangelio pirata, ustedes saben que un pirata nunca tiene un sitio donde ir. Anda en los mares, de olas en olas. Así también el cristianismo hoy en día se vuelve un pirata de andar en olas, donde la ola se mueve, ahí se mueven ellos y no tienen un puerto seguro. Pero el evangelio verdadero que se encuentra en la Biblia sí tiene un puerto seguro. Y el capitán es Cristo Jesús. Si dejas en este nuevo año que Cristo Jesús navegue ese barco que es tu vida, vas a llegar a un puerto seguro. Vamos a las Escrituras, ahí mismo, estábamos en Romanos, capítulo 1, vamos a leer el versículo 16. Dice ahí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo expresa Pablo? Que el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Ahora, vamos a movernos ahora a Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice ahí en Mateo capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Son palabras, dice aquí el escritor de Mateo, exponiendo, dice que desde entonces Jesús comenzó, dice, a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Jesús empezó con esa frase, arrepentíos? Y también dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice nuestro Señor Jesús hablando y dando a conocer que Él es el reino de Dios, como dice Daniel 2, capítulo 2, versículo 44, y en los días, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El cumplimiento se estaba dando. Por eso también ahí mismo en Mateo, Juan predica lo mismo también, diciendo en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto es para el cristiano de hoy en día, para que no se deje engañar. Muchos dicen y pelean que Jesús ya clavó todo, pero seamos sinceros, en el tiempo que está hablando Jesús, ¿existía el Nuevo Testamento? No existía el Nuevo Testamento. Jesús, ¿a quién le está haciendo el llamado? ¿A quién le está haciendo el llamado del arrepentimiento? A su pueblo.
Jesús le está diciendo y les está declarando aquí en arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando usted sigue esa expresión, el reino de los cielos se ha acercado, Jesús le está mostrando al pueblo judío y lo está llamando a un arrepentimiento de que cambien las perspectivas que ellos tenían de las profecías. La profecía se estaba cumpliendo de él. Daniel estaba hablando, Jesús les está relatando a Daniel el capítulo 2, versículo 44, donde les está diciendo que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Entonces, si Jesús les estaba mostrando y les estaba hablando del Daniel, ¿cómo puede decir hoy el cristiano en día que el Antiguo Testamento no puede existir? Que el Antiguo Testamento ya no es necesario. Cuando el Antiguo Testamento hablan del Señor Jesucristo. Porque si no, el Señor Jesucristo no lo hubiese dicho él mismo. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. También el Señor Jesucristo en ese pensamiento, si lo vamos a ir desglosando, Él estaba enseñando también las 70 semanas de Daniel, que están también reflejadas en Daniel capítulo 9, y vamos a ir también ahí, y vamos a leer, vamos a Daniel, en el capítulo 9, porque el Señor Jesucristo les estaba diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren lo que dice Daniel en el capítulo 9, versículo 20 en adelante. Miren lo que dice, aunque estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará, dice, la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Se estaba cumpliendo esa profecía en el Señor Jesucristo? Se iba a cumplir, todavía él no, pero él nació para un propósito, para morir. Entonces, el Señor Jesucristo iba a ser ¿qué? Quitado a la mitad de aquella semana. Pero el reino de los cielos
como también ahí mismo en Daniel lo habla, en el capítulo 2, versículo 44, dice: y en los días de estos reyes del Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes del monte que fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Cuando el Señor Jesucristo nació, ¿en qué periodo estaba ya? Estaba en el periodo de la civilización romana. Solo han habido 4 imperios en esta vida, que es la Babilonia, que es representada por el oro, los medos y los persas, que está representado por la plata, Grecia, que está representado por el bronce, y el hierro, y el que llama también aquí el barro fruñido, está representado por el imperio romano. Jesús nació en el imperio romano. Dice que esta roca, dice, y mire cómo lo desglosa aquí la visión, dice: de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó, y empieza, ¿desde dónde? Del hierro. Jesús vino a esta tierra, que es la roca, y vino ¿a qué? A poner su gobierno. Por eso Él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es esa roca, Jesús es ese gobierno, es ese rey que perdurará ¿para qué? Para siempre. Y Jesús le está haciendo el llamado hoy en día a todas las personas desde ese momento y desde antes de la eternidad y después de la eternidad, el llamado a que sean partícipes de ese reino. Jesús es nuestro gobernante, Jesús es nuestro rey, y Él quiere que todos vengamos en pos de Él, porque Él nos quiere hacer ¿qué? Nos quiere salvar, nos quiere librar de tanta maldad que hay en este mundo. Pero me llama mucho la atención porque hoy en día la gente se pelea tanto de quién escribió la Biblia, cuál fue la primera iglesia, y se van mucho a la historia, aunque la historia es muy importante, pero en la historia el más importante debe de ser ¿quién es? Es Jesucristo. La Biblia habla de Jesús. Todos estos hombres hablan de Jesús. Todos ellos dan testimonio y su testimonio es veraz porque mencionan siempre a alguien, a Jesús y a su Padre y el único Dios verdadero y al Señor Jesucristo. ¿Por qué yo me voy a tener que estar poniendo a pelear con personas o discutiendo si el que editó la Biblia o no era de Cristo o no era de Cristo? Eso, ¿para qué voy a perder yo? Si lo que vamos a estudiar hoy en día, Jesús está llamando a un arrepentimiento, porque estamos basados en la historia de ahí. Jesús está llamando a su pueblo a un arrepentimiento y les está diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Miren lo que dice ahora Marcos capítulo 1, versículo 18, siguiendo el complemento del reino de los cielos. Miren lo que dice en el versículo 14, Marcos capítulo 1, versículo 14. Pero vamos a leer el primer versículo porque recordamos que en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo empezó con la expresión: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Acá Marcos dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora en el 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿qué dice?
el tiempo, ¿qué dice? Se ha cumplido. ¿De qué está hablando Marcos aquí? ¿De qué tiempo está hablando? Del que acabamos de leer ahorita, de Daniel capítulo 9, de las 70 semanas. El cumplimiento se estaba dando, dice, el tiempo que dice, se ha cumplido. Después de que Juan fue encarcelado, dice, fue de Jesucristo, Jesús vino a Galilea predicando, dice, del Evangelio del Reino de Dios, diciendo, ¿qué decía el Señor Jesucristo? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios, dice, se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿En quién tenían que creer? En Jesús. Porque el cumplimiento, dije, porque el tiempo se ha cumplido. Jesús venía ya que a cumplir esa profecía de las 70 semanas. Si las personas de hoy en día que nos llamamos a ser cristianos rechazan el Antiguo Testamento, pues entonces el libro de Daniel y de Isaías y de los Salmos y todos estos profetas que predicaban de quién y daban testimonio de quién, de Jesús, entonces yo no voy a saber quién es Jesús. Entonces voy a tener un evangelio que pirata, un evangelio que me está engañando, personas que me están diciendo, hablando de un Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia, porque Jesús tiene un cumplimiento. Todas las profecías tuvieron un cumplimiento, como las que han de venirse y las que están en Apocalipsis. En Apocalipsis hay varias profecías que no se han cumplido, y el cristiano hoy en día dice que tiene miedo leer el Apocalipsis, porque no lo entienden, dice. Entonces, si no entendemos el libro de Apocalipsis, pues el Señor Jesucristo va a caer como ladrón en la noche, porque no van a saber cuándo vendrá. Jesús va a revelar el día y la hora cuando Él venga. Pero si nosotros no entendemos lo que ya está escrito, ¿cómo se nos va a revelar más? Es imposible. El pueblo de Israel sabía que Jesús iba a nacer. Tenían una profecía que declaraba que Jesús iba a nacer, iba a morir. La tienen. La profecía de las 70 semanas. Y es cosa tan interesante que yo aprendí aquí, que Pedro, después de la muerte del Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, Pablo siguieron predicando y todos los apóstoles siguieron predicando la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque tenían que hacer venir a todos esos judíos y hacerles decir el cumplimiento, el tiempo del cumplimiento se ha cumplido y se cumplieron en Cristo Jesús. De Él es que hablaban que todos los profetas, la ley de Moisés y los profetas hablaban de que Jesús iba a venir a la tierra a morir por rescatar a la humanidad. Si no, miremos también, vamos ahora, que les quiero exponer, porque Pedro también exponía el mismo mensaje. Vamos a Hechos, en el capítulo 3, porque ¿cuál era el mensaje del Señor Jesucristo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren lo que dice Hechos, capítulo 3. Versículo 11 en adelante. Pero vamos a leer también Hechos, capítulo 2, versículo 38. Vamos al capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo, sed salvos
de esta perversa generación. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Pedro aquí está aconsejando, dice, que fueran salvos ¿de qué? De esa perversa generación. Porque esa perversa generación que predicaba, predicaban de que Jesús no era el Hijo de ¿qué? De Dios. Siempre se rehusaron a que el mensaje fuera ¿qué? Predicado, de que en Jesús hay salvación. Pero aún así Pedro también los traía, dice, porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿En quién estaban fundados? Estaban fundados en las enseñanzas que Jesús les había enseñado, que está basado en lo que leímos en Mateo 4:17, en el arrepentimiento, que es toda la enseñanza de las profecías que venían del cumplimiento del tiempo que había llegado. Pero no solo ahí se queda, miren lo que sigue diciendo Pedro. Ahora Pedro en el capítulo 3, versículo 11 dice, y teniendo, dice, así a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba, dice, Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué tenéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y dice, ¿el Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo, dice Jesús. ¿A dónde nos lleva esa escritura? ¿Dónde se encuentra Abraham, Isaac y Jacob? ¿En qué libro se encuentran? En el libro de Génesis. Entonces, ¿cómo el cristiano hoy en día se atreve a decir que el Antiguo Testamento ya no es cumplimiento? Entonces, ¿no conocerían a quién? A ese Dios poderoso que hace esas grandes obras. Y dice, glorificado, dice, a su Hijo Jesús, dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros, dice, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Quizás hoy en día podemos estar en ignorancia. Podemos hacer las cosas ¿por qué? Por ignorancia, porque no las sabemos, porque no las comprendemos. Y ahora Jesús, a través de sus discípulos, está mandando la oportunidad al pueblo de Israel de que pueda ver. Pero mira el 18, miren qué cosa interesante. Otra vez, por eso le estoy diciendo que Pedro, Pablo y todos estos apóstoles predicaban el evangelio de Jesús. ¿Cuál era el evangelio de Jesús? Mira el 18. Pero Dios, dice, ha cumplido así todo lo que había antes anunciado. ¿Qué dice? ¿Por boca de quién? De todos sus profetas. Que su Cristo había de ¿qué? De padecer. Hasta ese momento el Nuevo Testamento no existe. ¿Pedro de qué está hablando entonces? Del Antiguo Testamento. Les está diciendo, pero Dios había cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, dice, miren qué cosa interesante, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que dice,
que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de nuevo, dice, mire, de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos, porque Moisés dijo a los padres del Señor, vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis y en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será, ¿qué dice? Desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel, miren que está interesante, en adelante, ¿a dónde me guía? ¿Cómo empieza cuando termina de escribir Moisés? Moisés escribe ¿qué? El Pentateuco. Después viene ¿qué? Los profetas. ¿Quién fue después el otro profeta que levantó Dios? Samuel. Dice, desde Samuel, usted vaya hacia al Antiguo Testamento y busque Samuel. Jueces todavía, Josué todavía es de los del tiempo de y Jueces. Dice Samuel en adelante. ¿Y dónde se encuentra Samuel? En el Antiguo Testamento. Dice, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? También han anunciado estos días. Entonces, ¿hablan de quién? ¿De quién? ¿De qué días estaban hablando? El Antiguo Testamento, ¿de qué días estaba hablando? Del cumplimiento del Señor Jesucristo que iba a venir ¿a qué? A la tierra. El reino de los cielos, ¿qué dice? Se ha acercado. Ese mismo mensaje se debe de predicar por los siglos de los siglos mientras esta generación perversa exista. Mientras Satanás exista, se debe de predicar las buenas nuevas de que Jesús vino a este mundo a morir y a salvar. Para que usted y yo tengamos ¿qué? Redención. Por eso les digo que hoy, faltan 3 días para que termine el año, el mundo va a seguir con su maldad porque Satanás no ha sido ¿qué? Destruido. Y va a empezar el nuevo año, cuando sea el otro sábado, hoy es el último sábado del año, y el otro sábado va a empezar el nuevo año, el primer sábado del año, y va a seguir siendo lo mismo, o peor, porque entre más nos alejemos de Dios, entre más el corazón, la maldad de las personas se alejen de Dios, más va a ser la maldad. Va a haber más asesinatos, van a haber más problemas sociales, políticos. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar el reino de Dios. No quieren aceptar al Señor Jesucristo en sus vidas y siguen rechazando el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es quien habla de quién? De Jesús. Hoy en día nosotros estamos privilegiados porque hoy en día tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento de estos grandes hombres que predijeron y anunciaron, y por eso estos hombres carnalmente, físicamente murieron, pero sus escritos siguen hasta el día de hoy porque la palabra de Dios es veraz y no se equivoca. El problema está en el corazón del ser humano. Y como dije la vez pasada, en la familia es donde está el problema de la sociedad. Si la sociedad quiere cambiar, las familias tienen que aceptar a Cristo Jesús. Tienen que aceptar este nuevo pensamiento que está aquí reflejado. Sigue diciendo, miren qué cosa interesante, sigue diciendo aquí la palabra de Dios, dice el versículo 27. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, ¿qué dice? Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que bendijese, ¿qué dice? A fin de cada uno, ¿qué dice? Se convierta de su maldad.
Si yo no tengo el conocimiento de Jesús en mi corazón y no sigo a Jesús y no acepto si no acepto el reino de Dios en mi vida, ¿qué es lo que va a morar en mi corazón? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Hay vanagloria, hay orgullo, hay vanidad, hay egoísmo, hay avaricia. Y ahí sigue toda esa lista, hermanos. Y el que me está viendo. Y el primero que diga, no, yo no soy orgulloso, es el primero de la lista. Porque Dios no se equivoca. Si Jesús no mora en mi corazón, van a morar todos estos otros pensamientos de maldad. ¿Por qué me enojo? Porque me lleno de ira. Preguntas que uno se debe de hacer. Si Jesús es amor. Jesús comprende el problema de la otra persona. Cuando tú le vas a exponer el problema a alguien, ¿por qué te enojas con él? En vez de conocerlo, en vez de escucharlo y en vez de criticarlo, ¿por qué no le das un pensamiento de amor? A veces hay personas que están pasando situaciones duras. A veces están pasando tentaciones grandes en su vida. Y la cara se refleja, sus actos, sus vivencias. Y en vez de orar por aquella persona, lo que te hace es te llenas de ira y lo empiezas a criticar. Y en vez de levantarlo, lo hundes más. Jesús no hacía eso. Jesús oraba y por eso Él siempre ora por nosotros. Así deberíamos de ser nosotros hoy en este año que viene, orar por aquellos que están pasando la misma situación que la que está pasando uno. El enemigo no duerme. El enemigo te va a poner trampas, te va a acechar para ver si en verdad has aceptado al Hijo de Dios. También no solo Pedro predica del Evangelio, que ese Evangelio que yo les digo, que es de Cristo, un Evangelio reformador. También Pablo predicaba de las 70 semanas. Y muchos pueden decir, ¿y cómo? No se puede, yo siempre digo, el Evangelio, el Nuevo Testamento, solo hay que ponerle un poco de sentido común, usar un poquito la masa gris. Y Pedro y Pablo también predicaba de las 70 semanas, del cumplimiento. ¿A quién predicaba Pablo? ¿De quién hablaba Pablo? De Cristo. Pablo no se iba a sentar en esa sinagoga y decirle Cristo es el Hijo de Dios. Pablo tenía que recitarles ¿qué? La Torá. Tenía que llevarlos a Daniel. Tenía que llevarlos a Isaías, a Génesis, a la ley de toda la ley de Deuteronomio. Y por eso ese hombre pasaba horas y horas hablando con aquella gente. Solo decir, ¿Cristo es el que murió y resucitó? No, pero esa palabra Cristo, cuando usted habla de Cristo, usted tiene que moverse toda la Biblia, para poder entender cómo Pablo podría llegar al pensamiento de esos judíos, hablándole otro pensamiento, otra cosa que no conocían. Pablo tenía que explicarles que las Escrituras, porque por medio de las Escrituras son las que señalan quién es el Hijo de Dios. Si no, vamos a Filipenses, capítulo 3, miren lo que dice. El cristiano hoy en día rechaza el Antiguo Testamento diciendo que Cristo lo abolió en la cruz y no se dan cuenta que el Nuevo Testamento es la réplica del Antiguo Testamento. ¿Quién era Pablo? Pablo no era gentil. Vamos a ver lo que dice Filipenses, ya aquí cerrando. Filipenses, en el capítulo 3,
versículo 5, Filipenses, capítulo 5, capítulo 3, versículo 7. Miren lo que dice, Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 7. ¿Qué dice? Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia que dice del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar, dice, a Cristo. Hermanos, Pablo sintió un gran gozo en su corazón, porque Pablo se conocía toda la escritura, se conocía toda la ley. ¿Qué fue lo que él le tiró por basura? Todos los privilegios que tenía él. Pero cuando él encontró y miró a Jesús en las escrituras, ese hombre, por eso ustedes lo ven, que él fue el que más escribió en el Nuevo Testamento. El que tenía más conocimiento, no es que menospreciaba, pero él era fariseo de los fariseos. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Cuando usted tiene un conocimiento y se le haya enseñado y no mira a Cristo ahí, de nada sirve. Pero ese hombre, cuando Jesús le abrió los ojos y lo miró y comprendió el cumplimiento del tiempo, que todas las escrituras señalaban a Cristo Jesús, por eso él ve que siempre predica de Cristo. Pablo no tenía otra enseñanza. Con la misma enseñanza, con los mismos de la ley y los profetas, él predicaba ¿a quién ahora? A Cristo Jesús. Cristo Jesús es la clave para nuestro futuro. Para este nuevo año que vamos a comenzar, Jesús es la clave. Así como Pablo, así como Pedro, así como todos estos hombres, Juan el Bautista, predican el mismo evangelio, hermano. Por eso se llama el evangelio eterno. Y como se tocó hoy en día, verdaderamente, yo amo a Jesús con todo mi corazón. Y si no lo has conocido, te invito a que lo conozcas. A Jesús se le conoce a través de las Escrituras. Este mundo está por terminarse, este mundo va de mal en peor. Es por la misericordia de Dios que todavía seguimos en vida. Es por la misericordia de Dios y la benevolencia de Dios que hoy en día este mundo respira. Y un mensaje, con este mensaje le vamos a quedar, que se encuentra en Lucas, en el capítulo 6, versículo 35. Lucas capítulo 6, versículo 35. El Evangelio de Cristo es amplio, no bastaría una hora. Para hablar de Cristo se necesita la eternidad. Cada año cada año que pasa, cada día nos acercamos más a Jesús. Miren este versículo, este pensamiento, hermanos. El mundo necesita a Jesús y el mundo necesita esto, lo que dice aquí. Dice, amad.
En este nuevo año tenemos que amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Miren qué cosa tan bonita esta. Porque Él dice que es benigno para con los ingratos y malos, hermanos. Ese es un pensamiento muy profundo. Ese es el Dios al que nosotros adoramos. Es un Dios de amor. Ahora ustedes pueden entender por qué no ha sido destruido el mundo. Porque Dios es benigno para con los ingratos y malos. Este mundo necesita amor. Nosotros necesitamos amar de verdad. Necesitamos ir a la fuente que es Cristo Jesús. El rey David también dice en el Salmo 37:37, pues le digo que Jesús hablaba de las Escrituras. Jesús conocía muy bien las Escrituras, pero no solo era palabra, Jesús era hecho. Jesús amó, Dios el Padre amó. También mire Salmos 37, capítulo 37, versículo 27. Nos aconseja también, por eso este mundo necesita esto también. Dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Todo lo malo es aquello de lo egoísmo, como hablamos. Necesitamos el amor, necesitamos ser benignos como nuestro Padre es benigno. Que no nos juzguemos ni nos critiquemos, es de apoyarnos, hermano. El amor se refleja en práctica, no en palabras. Yo puedo decir te amo, te amo, te amo. Lo tenemos que reflejar como Dios lo reflejó a través de su Hijo. Y lo hizo ¿qué? En práctica. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna. Que Dios en su grande benevolencia está haciendo el llamado a través de su Hijo. Podemos hacer la diferencia este año. Podemos ser esa, como dice un cántico, me vinieron mis hijas ahorita en memoria, las pequeñitas que les gusta, ser un rayito de luz, esparcir amor a este mundo. Que usted no lo crea, mucha gente se sorprende cuando usted le da amor en este mundo. Necesitamos a Jesús. Ese es mi consejo para este fin de año y este nuevo comienzo. Que las familias adopten un nuevo pensamiento y que escudriñen las Escrituras. Porque las Escrituras atestiguan quién es el que tiene la vida eterna. En las Escrituras no está la vida. El leer la palabra no está la vida. Pero ellas te indican quién es la vida. Y la vida está en Jesús. No es ni en el comer ni en el vestir. Es Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque usted es benigno, Señor. Y cuando miramos a través de tus ojos, Padre, se quita toda crítica. Se quita todo el juzgar. Y nace en uno el querer ayudar a aquella persona. Así como usted lo hace cada mañana, como dice el rey, el salmista, cada mañana son nuevas tus misericordias. Ayúdanos a ver con tus ojos, Señor. Ayúdanos a amar como tú nos amas a nosotros. Ayúdanos a preocuparnos por el otro, Señor. Ayúdanos a permanecer y a estudiar más tu palabra, Señor. No nos quites tu espíritu, Señor.
No lo quites, manténlo ahí, Señor. Que el Espíritu de tu Hijo, Señor, more en nosotros. Envíalo, Padre eterno. Envíalo a los corazones que están escuchando este momento, Señor. Envíalos a esos hogares, Señor, para que reflejemos amor y para que tu nombre sea glorificado, Señor. Porque usted es amor. Ayúdanos también, Señor, a ser benevolentes con las demás personas. Ayúdanos a tener paciencia. Ayúdanos a discernir, Señor. Y ayúdanos a ayudar a otros. Pero primero tenemos que amar a Jesús. Y a Jesús se ama a través de sus escrituras. Creer en Él, Señor. Ayúdanos a ser como aquel hombre, Padre eterno, que le hiciste el milagro. Y él dice, creo, pero ayuda con mi incredulidad. Usted tiene poder, Señor. Ayúdanos. Y termina la obra que empezó en cada uno de nosotros. Gracias te doy por mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias por este grupo, que el enemigo lo quiso destruir, Señor. Pero aquí estamos de pie. Porque hay un mensaje también en los Salmos, Señor, que al que se ha caído, usted lo sostiene con el brazo fuerte. Gracias por estar a nuestro lado y no dejarnos, Señor. Ayúdanos a esparcir este mensaje a otros, Padre eterno, las buenas nuevas. Ayúdanos a mostrar a tu Hijo, Señor. Y que cada uno de nosotros, Padre eterno, seamos ese rayito de luz. Ese rayo de esperanza que llevemos a nuestro Señor Jesucristo a esos hogares. Pero ayúdalo a conocernos a Él primero. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.